protagonistas y como en cada edición tenemos un invitado en piso para seguir conversando de lo que respecta a varias aristas. Siempre comenzamos hablando un poquito de la vida personal, de la adolescencia, la niñez, conociendo, si se quiere, a la persona detrás del candidato, decíamos en épocas eleccionarias. Ahora ya está, la gente de su pueblo lo volvió a elegir, así que vamos a conocer a la persona detrás del intendente, detrás del funcionario. ¿Es así, Marco Ferace? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, doctor, muchas gracias por llegarse aquí a los estudios de Covisar, que como siempre agradecemos desde Encenusa Televisión Digital, que nos abre sus puertas. Y bueno, desde Santiago Temple, la comunidad en estas elecciones del 25 de junio volvió a elegirlo. Ya vamos a hablar de política, pero para contarle a nuestra audiencia del departamento San Justo, del departamento Río Primero y parte del departamento Río Segundo, ¿quién es Marco Ferace? ¿Dónde vivió? ¿Dónde nació? Cuéntenos. Un poquito de la historia, ¿no? Yo nací en Arroyito. Sí. En el 77, y bueno, estuve toda mi niñez, mi primera infancia, después mi crecimiento allí en Arroyito. Cursé en una escuela pública, siempre cursé en escuelas públicas, en una universidad pública también, ¿no? Y bueno, estuve en la escuela primaria, la escuela secundaria también. El secundario hice una escuela técnica, yo soy técnico químico, ¿no? Entonces, bueno, después que terminé el secundario, mi primera participación, ¿no?, social fue en la escuela secundaria en el centro estudiante, ¿no? Desde el primer año me eligieron mis compañeros en forma, ahí no se postulaba a nadie, sino que me eligieron como delegado del curso de primer año. Y bueno, y ahí entré en el centro estudiante y desde el primero hasta sexto año estuve en Arroyito, en la escuela secundaria, el IPEN 22, era el nombre, técnico químico, haciendo mi primer tarea social, podríamos decir, sí. Y bueno, y también estudiando como técnico químico. Cuando terminé ya el secundario, ahí fue cuando tuve que irme hacia Córdoba para continuar con la carrera de medicina. ¿Ya había elegido ser médico? ¿O en qué momento usted decide ser médico? Sí, fue muy especial, ¿no? O sea, yo en un principio quería estudiar medicina, sí. Después antes de entrar al secundario, ¿no? O cuando estaba en el primer año. Después, bueno, cuando entré a la escuela, a la técnica, ¿no? Son muy lindas la escuela técnica, ¿no? En el primer año uno hace las pasantías por cada una de las especialidades. En ese momento era construcción, máquina de herramienta y química. Y bueno, y me gustó mucho la química, ¿no? De hecho, teníamos doble escolaridad, donde uno de los turnos era completamente de química y bueno, me gustó muchísimo química. Tal es así que al último, casi en el último año, cuando empezamos a hacer las pasantías en la fábrica Arcor, ahí en Arroyito, paseamos por todos los laboratorios y bueno, antes de empezar la pasantía, mi idea era hacer o ingeniería química o técnico, o era químico industrial en ese tiempo. Ingeniería química o químico industrial. Y bueno, cuando vi el trabajo de la teoría de la química me gustaba mucho, ¿no? Pero cuando vi el trabajo del ingeniero químico en sus labores, es como que no, ahí es donde no conectó con eso, no como me dicen terminó los chicos ahora. Exactamente, no me terminó de cerrar, ¿no? Entonces, al terminar el secundario, en los distintos cursos de orientación vocacional que se hacían, bueno, ahí es donde definí y volví a mi idea inicial, que era hacer la medicina, donde tiene mucho de química, ¿no? Absolutamente. Muchísima química. Absolutamente. Así que usted ya en la adolescencia había decidido cuál iba a ser su carrera. Sí, en primer año yo ya había entrado con la idea de hacer, siempre es como que después la práctica o el estudio, a uno es como que me había inclinado un poquito, pero volví a la idea inicial, Bien, usted decía recién del centro de estudiantes, ¿no? Y pensaba que qué importante que son esos espacios en la formación, porque son de alguna manera ese primer acercamiento a la gestión, al liderazgo. Usted dijo, mis compañeros me eligieron, y es como que allí empiezan a visibilizarse esos líderes que van surgiendo en la escuela, en los distintos espacios, y esto de ser elegido, ¿no? Me imagino de alguna manera también ese compromiso que puede haber sentido.
¿O cómo se vive esa edad? Sí. No, es que uno entraba el primer año y no conocía nada del secundario, ¿no? Acostumbrado a la primaria. Y bueno, y de golpe es como que nos dijeron, hay que elegir delegado y bueno, y ahí es donde mis compañeros, que muchos eran desconocidos, ¿no? Porque venían de otras escuelas primarias. Muy pocos tenía compañeros del primario que pasaron al secundario, ¿no? Entonces me eligieron y yo al principio no sabía para qué era, ¿no? Claro. Pero bueno, las preguntas, ¿no? ¿Por qué me habrán elegido? Y bueno, y después se descubrió, ¿no? En el trabajo fui delegado al principio, después secretario de actas, después fui secretario de... No me acuerdo bien el nombre que tenía, pero era como si fuese de disciplina, ahí está el nombre. Te iba a decir de justicia, no, pero era de disciplina, ¿no? De disciplina, ¿no? Un poco así como una especie de jurado. Era bastante estricto, ¿no? El control que había, ¿no? Y así teníamos el tesorero, todo. Y también estaba el tribunal de disciplina del centro de estudiantes que controlaba a los funcionarios, entre comillas, del momento, cómo ejercían sus funciones. No, muy lindo, ¿no? Si las escuelas secundarias hoy pudiesen tener un centro de estudiantes como el que teníamos nosotros en la escuela, en Lipén 22, ahí en Arroyito, sería muy buen ejemplo, ¿no? Y muchos hábitos uno tomaría para el ejercicio público. A mí me sirvió muchísimo, ¿no? Me demandaba mucho tiempo también, ¿no? Mucho tiempo. Bien, ¿y qué hace Marco Ferace en sus tiempos libres, en su adolescencia? ¿Cuáles eran sus hobbies? ¿Algún deporte tal vez? Sí, practicaba mucho deporte. Nunca fui a ningún club, ¿no? Pero con mis compañeros practicábamos muchos deportes, ¿no? Básquet, fútbol, jugábamos, teníamos bastantes horas de entrenamiento. Con la escuela también, ¿no? Teníamos doble día de deportes, así que eso eran mis hobbies, ¿no? También coleccionaba billetes de distintos países, monedas también. Ah, coleccionista. Era coleccionista, ¿no? Medio que me olvidé, ¿no? Lo tengo guardado todavía todo, ¿no? ¿Sí? Lo tengo guardado, ¿no? Pero... Sí, por lo general uno suele guardar esas cosas y le cuesta mucho desprenderse por ahí si tiene que hacer alguna mudanza o alguien le empieza a hacer como, a ver, decir, bueno, ¿y esto qué hacemos? Sí, cuando era chico lo tenía exhibido, ahora ya tengo todo amontonado, pero está todo guardado. Y por ahí, bueno, lo encuentro, ¿no? Y me pongo a ver y recuerdo, ¿no? Dónde había encontrado cada moneda o cada billete. Y bueno, es bueno el ejercicio de recordar y hacer memoria. Así es. Recordar, volver a pasar por el corazón, etimológicamente la palabra. Doctor, pensaba en esto de lo importante de la formación, decíamos recién en el secundario, la primaria y demás, pero qué importante el hogar también. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerdos tiene de esta vida en Arroyito, ya en una localidad, entiendo, en pleno desarrollo en aquel momento y que, por supuesto, de alguna manera hace que uno empiece a visibilizar como algunas otras oportunidades, ¿no? Y sí, fue una niñez como en todo pueblo, ¿no? Porque Arroyito ya tenía ya era ciudad, pero el movimiento y las formas que tenía la localidad era muy de pueblo, ¿no? Esas siestas donde no había nadie. Arroyito es una localidad de muchas industrias, entonces noches durante la semana también vacías, ¿no? O sea, eran la muchos... ciudad-pueblo, que decimos siempre. Sí, muchos empleados en donde se iban a dormir temprano, ¿no? Entonces, la siesta era, podríamos decir, de los niños, ¿no? O sea, salíamos con los compañeros, vecinos de barrio, con primos, primas, ¿no? Entonces, a hacer o a pasear, ¿no? O a jugar, que era lo que se movía, ¿no? Arroyito ya era ciudad, pero tenía esa forma, ¿no? Muy de pueblo. ¿Y cómo es que desde la medicina, desde las fórmulas químicas y todo esto que mencionaba recién, empieza a incursionar en la política? ¿Cómo llega la política a su vida o cómo usted llega a la política? Bueno, así como tuve un secundario con mucha política, con el centro estudiante, llevaba tanto tiempo, demandaba tanto tiempo, ¿no? Que cuando en el 96 voy a Córdoba a estudiar medicina,
uno de los puntos, ¿no?, que me puse, digo, no voy a hacer nada de política en la universidad. Me dediqué en pleno a la medicina, ¿no? Entonces, allí ya no participé en ningún centro de estudiantes. No por desencantado, ¿no?, sino por los tiempos. Eso le iba a decir, la militancia lleva mucho tiempo. Hay como realmente una inversión en tiempo que es importante. Sí, mucho tiempo llevaba, entonces nunca participé, ¿no?, en ninguno de los centros de estudiantes de la universidad. Sí, siempre ejercía mi voto, o sea, era electoralmente activo y trabajaba, me involucraba, pero no participando directamente por los tiempos, ¿no? Entonces, mi trabajo o mi estudio fue a pleno durante los 6 años en Córdoba, y me dediqué totalmente a la medicina, y en parte también a trabajar, ¿no?, para poder subsistir o mantener un poquito la carrera, ¿no?, que eso fue lo que hizo que pudiese terminar o hacer la carrera de medicina. Bien, y en la política, ¿cómo llega esto a decir, bueno, quiero ser intendente de Santiago Temple? Bueno, así como te decía, que es como que por ahí, a pesar de que trataba de desviar, ¿no?, así como el secundario empecé queriendo hacer medicina, después me fui a hacer la química y volví hacia estudiar medicina. Sí. En medicina me pasó algo muy parecido, ¿no? Entro yo y con toda la base de química que tenía, al buscar una especialidad al principio que tuviese mucha química, siempre pensé en la alergia y en la inmunología, ¿no? Entonces, pero bueno, por cosas de la medicina empecé a hacer guardia en el hospital de urgencia en traumatología, ¿no? Entonces, cuando termino la carrera, rendí para traumatología, no entré a las especialidades. Entonces ahí dije, pero yo quería hacer alergia e inmunología, ¿no? Yo había entrado a traumatología porque era la única guardias que podía hacer, ¿no? Claro. Que estaban libres. Entonces rindo para alergia e inmunología y entré primero, así que hice la especialidad, no es que volví. Y en la política pasó lo mismo, ¿no? Así como traté de despegarme, estando en Santiago Temple, atendiendo, siendo médico de pueblo, atendiendo a los jubilados y alergia en la zona. Entonces, en el 2015 se hace una encuesta. Yo no sabía porque no estaba en política en la localidad de Santiago Temple. Yo había ido a hacer medicina y a estar con mi familia. Bueno, hacen una encuesta y el nivel de la imagen positiva que tenía yo, sin saber que estaba en la encuesta, dio altísima, ¿no? Como el 95% creo que había dado esa encuesta. Entonces, los políticos del pueblo me buscaron para ser candidato. Allí habían encontrado a su próximo líder. Exactamente. Ellos mismos tuvieron la visión, ¿no?, de meterme en la encuesta y de bueno, la verdad que podría decirse en estos tiempos muy generosos ese entorno político, porque por lo general no es lo que sucede. Y sí, lo que pasa es que hacemos por Córdoba, ¿no? En la localidad venía de muchísimos años, después del regreso a la democracia y desde antes también, ¿no? Nunca había ganado Santiago Temple, ¿no? Entonces venían de muchos traspiés, podríamos decir, muchas derrotas, todas las derrotas, ¿no? Entonces es como que... ¿Usted es el primer intendente peronista de la localidad? De Hacemos por Córdoba, sí. Sí, yo fui el primero. Entonces, después de tantas derrotas, es como que se abrió un poco, entró gente nueva y entonces desde ahí empezaron a hacer, o dijeron, hagamos una encuesta para ver quién puede ser nuestro futuro candidato, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Sí, fue mucho esto, ¿no? La apertura y lo nuevo que se vino para Santiago Temple y para que pudiese tener hoy el gobierno que tenemos, ¿no? Y bueno, y me imagino que usted trabajando en el consultorio, mirándolo a los ojos al vecino, y en la diaria, usted como que ya tenía una plataforma armada prácticamente, porque el vecino va, le comenta, usted es médico, pero por allí todos hacemos un poco de psicólogos, dice el dicho, en el sentido de, bueno, de escuchar al otro, ¿no? Así que es como que de alguna manera le permitía un FODA, si se quiere, del pueblo. Sí. Ahí vio la oportunidad de decir, ay, yo quiero transformar esto. Y es que uno en el consultorio, ¿no? Escucha a los pacientes y no es solo enfermedades, ¿no? O las patologías están asociadas a lo social, ¿no? Tal o sea, cual. no es solamente la enfermedad. No, por supuesto. Entonces, muchas situaciones de
de salud pública que venían, ¿no? Pacientes que venían del dispensario, querer ser atendidos, no habían sido atendidos, muchas necesidades, medicaciones que no se entregaban, leche que no se daban a los niños. Había un contexto, aparte de que se atendía 4 horas por día, ¿no? Durante la semana. Así que no teníamos ambulancia en funcionamiento con un enfermero arriba, ¿no? Y con un camillero arriba de la ambulancia, sino que estaba guardada en el corralón. O sea, todas esas situaciones que a uno le incomodaban mucho en la localidad, ¿no? Yo trabajaba en Río Primero, donde había un muy buen sistema de salud, era director médico del kilómetro, donde estamos trabajando bastante bien con salud, y también de Chañaritos, ¿no? Así que director médico también, ¿no? O sea que trabajaba en la parte pública fuera de Santiago Temple, y en Santiago Temple no trabajaba, en parte por esto, ¿no? Porque la idea que se tenía desde el gobierno en salud no coincidían con las ideas que yo tenía. Entonces ese fue como el puntapié inicial para empezar, cuando vino la posibilidad y la oferta, ¿no? Ante la encuesta, de pensar en un Santiago Temple distinto. Y hoy podría decirse que la cartera, el área de salud es su fuerte, el ser usted médico, digo, dentro de la gestión. Sí, porque es que soy consciente de que la localidad de Santiago Temple me eligió como gestor, ¿no? En todo, porque hemos demostrado que trabajamos en todos los ámbitos, ¿no? Desde cultura, educación, deporte, viviendas, cordón cuneta, todo lo que es público. Pero el fuerte fue elegirme por la salud que tenía Santiago Temple y por la salud que podíamos tener. Y además que 2 localidades tan pequeñas, en donde yo estaba trabajando, como el Kilómetro y Chañarito, se trabajaba muy bien en salud, acorde a cada una de las localidades. Cuando yo pude entrar en las decisiones de la salud pública de Santiago Temple, se vieron los cambios y lo que uno quería, ¿no? Llevar la salud a 24 horas, traer especialistas, que no falte medicación, el tema de los traslados, tenemos las 3 ambulancias permanentemente listas para salir, el médico 24 horas, o sea, los cambios, el circuito mujer que se hace, los cambios en nutrición, y después los resultados que se ven. En 3 años y medio de gestión hemos recibido un segundo premio sobre nutrición, en el Congreso Provincial que se hizo en Córdoba el año pasado. Hemos llevado los carnés sanitarios, ya fuimos sede del encuentro de los vacunadores de Río Primero y el departamento de Río Segundo. O sea, hemos sido elegidos para hacer focos de salud, ¿no? O sea, o para dar charlas de salud en nuestra localidad, y también de programas, por ejemplo, de detección temprana del HPV, ¿no? Entonces hemos sido, en ese sentido, seleccionados por el trabajo que estamos haciendo, no por casualidad. Así que bueno, la salud ha sido el fuerte de nuestra gestión, entendiendo que la gente que me eligió, que los vecinos que me eligieron, fue por eso también. Bien, vamos a seguir hablando con el doctor Marco Ferace. Cuando volvamos de esta breve pausa, nos vamos a enfocar en lo que se viene para su segunda gestión de gobierno, que va a iniciar ya el 10 de diciembre, ya continúa. O sea, hará algún cambio en el escritorio, mirará nuevamente la plataforma y dirá, estos son los objetivos en la segunda gestión, porque así lo eligieron los vecinos de Santiago Temple el pasado 25 de junio. Ya volvemos.